Amoroso Padre Celestial, esta noche estamos también muy agradecidos por tu bondad, tu misericordia, porque con gran paciencia todavía nos llamas, nos enseñas, nos recuerdas, nos redarguyes del pecado y nos convences, Señor, del camino a seguir. Te agradecemos porque de la misma forma que lo haces con nosotros, sabemos que también lo haces con nuestros familiares, nuestros hijos, nietos y demás amados por los cuales oramos. Abre, Señor, nuestro entendimiento esta noche. Danos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a repasar los versículos de memoria que nos hemos estado aprendiendo. El primero del primer capítulo que les mandamos viene de Juan 15:5 y habla de Cristo como la vid. Así que como dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No simplemente fruto, sino que lleva mucho fruto. Porque sin mí, nada podéis hacer. Entonces, vamos a repetirlo una vez más porque yo sé que hay un par de personas que no han estado aquí desde el principio. Vamos a ayudarles un poquito para que se les grabe en la mente. Nuevamente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí, nada, y nada es nada, ¿verdad? Nada podéis hacer. Vamos a ver un poco más también de esto esta noche. El siguiente es de Juan 5:30. Y son las palabras de Jesús en cuanto a sí mismo. Y él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Como siempre digo, ahí está la receta, la clave para la victoria que Cristo tuvo. Y nos da la misma clave para que tengamos la misma clase también de victoria que él tuvo. Digámoslo otra vez, por favor. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El siguiente viene de Romanos 5:20 y habla de la ley, del pecado y de la gracia. Dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Sí, ya te veo allí, Cristina. Precisamente, sobreabundó. La gracia de Dios siempre es más grande que nuestro pecado, nuestra culpabilidad, nuestra testadurez, como decimos también. El que sigue es de Filipenses 2:5-8 y habla en cuanto a la actitud de Cristo, la mente, la forma de pensar y de decidir de Cristo, que también Él quiere ponerla en nosotros. Y comienza con la palabra haya. Esa palabra quiere decir que tenemos que permitir que esté en nosotros porque no está en nosotros automáticamente. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Bajando. Esta noche vamos a hablar también de esto porque la semana pasada yo había mencionado una cita. Conseguí la cita y la traje y allí también pues va a hablar allí de cómo necesitamos que Dios baje, nos humille, saque de nosotros el yo para que Él pueda poder trabajar en nosotros. Cuando tenemos las manos llenas, no podemos recibir.
tenemos que tener las manos vacías para que puedan ser llenadas. De la misma forma con nuestra mente, nuestro carácter, nuestro existir. Tiene que estar vacío de nosotros para que entonces Dios pueda llenarlo con su presencia y su carácter. El siguiente viene de Romanos 6:23 y habla de dos cosas que son muy opuestas, dos pares de cosas que son muy opuestas. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pago es lo que nos merecemos. Pago es lo único que tenemos que viene a nosotros, que podemos ir y reclamar, porque es nuestro pago, no lo ganamos. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos nosotros trabajar para ganar el regalo? No, porque si nosotros trabajamos para pagar el regalo deja de ser regalo en ese mismo momento. La paga es la muerte. El don o la dádiva es la vida eterna. Vida eterna es completamente lo opuesto a la muerte. El versículo nos dice, la paga del pecado es la vida eterna en un lugar y la dádiva de Dios es la vida eterna en otro lugar. Recordemos eso en cuanto a esos palabras pequeñitas, pero muy importantes. El que le sigue ahora es el de Jeremías 29:11. Está en el capítulo 6 de sus libros que les hemos mandado, la página 84, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro esperado. ¿Esperado por quién? Esperado por él. Él ve ya el producto final de nuestros caracteres hechos completos y perfectos. Y él está esperando que le permitamos para que nos pueda dar ese carácter de Cristo, el futuro que él espera ver en nosotros. Gálatas 5:6. Aquí vemos la relación correcta entre la fe y las obras. No lo que nos imaginamos, no lo que interpretamos nosotros, sino lo que la Biblia enseña entre la relación que hay entre las obras y la fe. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. La fe sola, si no tiene obras, es una fe muerta. Tiene que ser una fe viva para que la fe viva produzca las obras. No somos salvos por obras, no somos salvos por la fe y las obras, o la fe más las obras, o la fe con las obras. No, la fe que obra por el amor. Esa es la relación bíblica entre la fe y las obras. Y de ese mismo capítulo, el capítulo 7, aprendimos una definición en cuanto a la fe, que es otra manera de decir el versículo de Hebreos 11:1. Son los mismos conceptos expresados en una manera un poco más fácil de recordar. Dice, la fe es esperar que la palabra de Dios se cumpla, va a hacer lo que dice. Y depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. Nuevamente, vamos a repetirlos una vez más. La fe es el esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. Eso es lo que es la fe. Ya en el capítulo 8, el cual se titula ¿por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas? Entonces escogimos como versículo de memoria Éxodo 25:8. Y dice, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos.
Dios quiere vivir con nosotros, ansía vivir con nosotros. Y el hecho de que les pidió a ellos que hicieran un santuario fue precisamente para vivir no alrededor o en la cercanía, no, entre ellos. Yo habitaré entre ellos. Por eso Jesús también en Juan 14, 1 al 30 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es parte también de su oración final de Juan 17. Le pedí al Padre, Señor, te pido que los que me has dado estén conmigo. ¿Queremos nosotros estar con Jesús? Espero que por lo menos estemos cerca a la misma ansiedad y el deseo que tiene de tenernos con Él. Entonces, estamos en el capítulo 8, que es la primera parte del estudio por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas. Llegamos hasta la página 114 la vez pasada. Y entonces, busquen en sus libros en esa página, pero quiero, como les dije la vez pasada, cuando estábamos hablando de que nuestra obra es dejar, es cesar, es suspender nuestro trabajo y dejar que Dios sea el que obre en nosotros. En la página 113, más o menos a la mitad de la página, dice, ¿cuál es nuestro trabajo? Y aquí está la respuesta. Nuestro trabajo es cesar de nuestras propias obras. Debemos trabajar para dejar de hacer nuestras propias obras. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obra. Y habíamos entonces hablado yo les había dicho a ustedes que había una cita que hablaba en cuanto a la justificación por la fe y cómo el Señor pone nuestra propia obra por el suelo, por el polvo. La encontré y la tengo aquí y Janet, si la puedes poner para que la vean allí en chat, viene del libro Testimonios para los Ministros, página 456, párrafo número 3, y dice así. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esto se parece a lo que leímos la vez pasada, la semana pasada, en Juan 3:30. Volvamos allá para que vean que cómo cala de perfecto con esta definición, este párrafo que vemos allí en cuanto a la justificación por la fe. En Juan 3:30, Juan el Bautista habla y le responde a aquellos que le dicen, allá está el que tú nos presentaste, el que dijiste que era el Cordero de Dios, etcétera. Él está bautizando. Te está quitando el reflejo, el reflector que debería estar brillando sobre ti solamente. Juan contestó con unas palabras cortas, pero muy concisas, y dijo, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Esto es lo que es la justificación por la fe. Vuelvo a leer el párrafo. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Las palabras nuevamente de Juan el Bautista. A él conviene crecer y a mí menguar. Porque hasta que no menguemos, él no puede llenarnos, como decía yo hace un ratito. Si tenemos las manos llenas, no podemos tomar nada más, agarrar nada más. Para poder recibir algo, tenemos que vaciar las manos. Tenemos que vaciarnos del yo para que Dios pueda llenarnos con Jesucristo, con su carácter. Entonces, sigamos de allí. Habíamos llegado hasta la página 114 y estábamos leyendo en cuanto al hecho de que la ley fue añadida o fue dada por causa de las transgresiones. Eso está en la página 114, más o menos a la mitad.
Esas palabras vienen de Gálatas 3:19. Y entonces fuimos a ver cuál fue la transgresión. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo israelita que se convirtió en una transgresión por la cual Dios se vio obligado a dar la ley? No era que la ley no se había dado antes, no era que no se conocía. Cuando dice allí que fue añadida es porque es la primera vez que fue dada verbalmente y por escrito. Antes no se había hecho así. Siempre habían conocido el carácter de Dios porque la ley es el transcrito del carácter de Dios. Entonces, ¿cuál fue esa transgresión que hizo que Dios ahora se viera obligado a tener que repetir verbalmente la ley y darla por escrito? Volvamos pues a Éxodo, capítulo 19, por favor. En sus Biblias, Éxodo, capítulo 19, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 19. Habíamos leído una buena sección de allí de este capítulo. Está en sus capítulos impresos también en el libro, lo que llamamos el libro. Pero entonces voy ahora a resumir un poco porque ya leímos la mayoría de esto la vez pasada. Dios le da a Moisés unas palabras, un mensaje, y le dice, quiero que vayas donde el pueblo de Israel, los reúnas y les digas esto que te voy a decir. Allí vemos entonces en el versículo 3 y 4 lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, y Moisés subió y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ese es el número 1. Número 2. Y cómo os tomé sobre alas de águila. Y número 3. Y os he traído a mí. En el versículo 5, entonces ahora le dice el resto, pero no podemos ni debemos tomar lo que las palabras del versículo 5 dicen y separarlas del versículo 4, porque entonces vamos a entender una cosa completamente diferente. Lo mismo que si usted abre una historia en la mitad y comienza a leer, no sabe cuáles son los protagonistas, quién está diciendo, quién es fulano, por qué vino, de dónde vino, por qué está hablando así. De la misma forma, si separamos el versículo 4 del versículo 5, estamos haciéndole un gran ataque, una gran travestía a este versículo. Lo estamos poniendo por el suelo cuando lo que Dios está diciendo es algo sublime. En el versículo 4 vuelvo a repetir, les recuerda, ustedes vieron lo que yo hice, cómo los tomé sobre alas de águila, cómo los traje hasta mí. Luego entonces en el 5, basado en eso como un preámbulo, ahora le dice el resto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el 6 le sigue diciendo, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuántas de esas cosas podían hacer los israelitas por sí mismos? Preguntémonos eso. ¿Verdad? ¿Podían ellos guardar el pacto? ¿Podían ellos ser un especial tesoro? ¿Podían hacerse un reino de sacerdotes? ¿Podían convertirse en gente santa? Hermanos, si ellos pudieran haber hecho eso por sí mismos, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. ¿Sí o no? Entonces, lo que Dios les está diciendo allí no los está mandando a hacer una cosa que ellos no pueden hacer y que Él sabe que ellos no pueden. Por eso digo que el versículo 4 no puede ser separado, porque el 4 les da la base. El 4 les dice, ustedes han visto lo que ya yo he hecho. Con sus propios ojos vieron, no se lo contaron. ¿No oyeron lo que dijeron y malentendieron lo que escucharon? No, ustedes lo vieron por sí mismos. Ustedes son testigos
de lo que sucedió, de la forma en que yo los he rescatado. Por lo tanto, basado en eso, por favor, escúchenme ahora. Denme su oído, pónganme atención y permitan que yo haga la siguiente parte. Ya los rescaté de allá. ¿Me permiten ahora rescatarlos de entre el resto de todas las naciones? ¿Me permiten rescatarlos de la esclavitud del pecado, no solamente de la esclavitud de Egipto? Bueno, Moisés fue y les dijo lo que Dios le había dicho que les dijera. En el versículo 8 encontramos la respuesta del pueblo de Israel a Moisés después de que él les dijo el mensaje que Dios les había dado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ahí estuvo precisamente el error. Como decía en Gálatas 3:19, la ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Cuál fue la transgresión? Que ellos dijeron, no, Señor, ya tú nos sacaste de Egipto, ya tú nos abriste el mar, ya tú nos diste el agua que había sido amarga, la convertiste en agua dulce. Ya, ahora nosotros vamos a hacer. Si ellos hubieran podido hacer lo que Dios les está diciendo ahora, hubieran podido también haberse salvado de los egipcios y haberse salido de la esclavitud. ¿Pudieron hacer eso ellos? No, tampoco pueden hacer esto. Allí estuvo precisamente su transgresión. Entonces ahora vamos a seguir leyendo en la parte inferior de la página 114. Dice, Dios había hecho un pacto con los padres de Israel, un pacto con Abraham, de que él recibiría la justicia. Si Abraham creía a Dios, entonces Dios le daría su propia justicia. Y aquí, al pie de la montaña de Sinaí, Dios estaba buscando renovar el mismo pacto con los descendientes de Abraham. Pongamos atención a los versículos 5 y 6. Ya los leímos allá, pero leámoslos otra vez. Ahora pues, y pueden leerlo en voz alta porque todos tienen sus micrófonos apagados, podemos leer juntos. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero la ley entró, ¿por qué? Por causa de la transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? Volvemos a repetir, vamos a leerlo en el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Grave error. Esa no debió haber sido su respuesta. El reposo que Dios quería darles era su reposo, el reposo de descansar, de hacer sus propias obras. Pero en vez de eso, ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Así que Dios procedió a darles la ley, un maestro de escuela, un capataz, para demostrarles, no lo puedes hacer. Tú necesitas descansar de tus obras. Así también les dio los servicios del santuario. Aquí está una de las razones por las cuales el santuario fue dado. Recuerden el título de este capítulo y del próximo, porque son parte 1 y 2, son ¿por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas? Por esto, porque tenían que aprender todavía esto. ¿Y saben qué, hermanos? Del santuario, ustedes y yo tenemos que aprender la misma lección. Y les voy a alertar que en el próximo capítulo haremos un estudio por separado, no va a estar escrito en el capítulo mismo, pero vamos a hacer un estudio concienzudo en cuanto al santuario, sus partes, sus muebles, sus materiales, las funciones, etcétera, porque allí en el santuario encontramos verdades que nosotros necesitamos tanto
como el pueblo de Israel lo necesitaba. Sigo leyendo allí. Así también les dio los servicios del santuario, un tipo del original, una sombra. Y recuerda que Moisés cubría su rostro con un velo cuando venía a hablar con el pueblo. Vamos a leer eso en Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 33 al 35. Éxodo 34, del 33 al 35. Y dice, y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía. Y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que él les había mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Vamos a ver eso un poco más tarde cuando estudiemos en el próximo capítulo el tema sobre el santuario. Vamos a ver un poco más en cuanto a ese velo. Sigo leyendo allí. Cuando él hablaba con Dios, lo hacía cara a cara. Pero el pueblo no podía tolerar la gloria de Dios que brillaba sobre el rostro de Moisés. Sobre sus corazones estaba el velo de la incredulidad. Y por causa de esa incredulidad, Dios les dio el sistema del santuario, el sistema levítico. A través de ellos, Dios estaba buscando enseñarles que Él mismo haría los sacrificios por ellos. Pero en lugar de eso, todos ellos se volvieron engreídos y pensaron que podían hacer sacrificios para Él. Dios prometió que Él obraría en ellos, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él cumpliría su promesa de obrar lo bueno en ellos, ya que Él sabía que ellos no podían hacer el bien. Dios les pedía que cesaran de hacer sus propias obras, que dejaran de hacerlas. Así como Él cesó sus obras el día del sábado, Él trabajó los primeros 6 días de la creación y luego cesó su obra de creación. Así tenemos nosotros que cesar de hacer nuestras obras y permitir que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros. Pero los israelitas cometieron el mismo error que todos nosotros hoy. ¿Por qué hoy en día no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos ese reposo? Porque la ley fue añadida debido a nuestras transgresiones. Decimos, lo haré. Y esto es un gran error. En nuestros días tomamos los principios de una vida reformada y nos esforzamos por estar a la altura de esas normas cristianas. Y es verdad, estas son cosas que debemos hacer, pero no debemos depender de nosotros mismos para el cumplimiento de todas estas normas. No debemos apoyarnos en nuestro pensar, en nosotros, perdón, y pensar, estoy bien porque voy por buen camino, haciendo esto y aquello, ando bien. Sí, tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo es trabajar para cesar de nuestras propias obras y permitir que Dios obre su buena voluntad dentro de nosotros y en nuestra vida. Los que tienen el capítulo impreso, por favor, vamos a leer esa última oración que hay allí, donde comienza con la palabra sí. Vamos a leerla recalcando cada palabra, ¿ok? Leamos juntos. Sí, tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo es trabajar para cesar de nuestras propias obras y permitir que Dios obre su buena voluntad dentro de nosotros y en nuestra vida. Sigo con el siguiente párrafo. Los israelitas no entraron a posesionar la herencia por causa de su incredulidad. Dios se acercó a ellos y les dijo, no podéis
Él trató de enseñarles este principio y así los llevó a quedar atrapados junto al Mar Rojo, donde todos los enemigos de su pasado los perseguían. Ellos no podían hacer nada, pero Él los salvó. Clamaron a Dios y Él los liberó. Faraón y sus carros fueron echados al mar. Aquí viene una pregunta ahora para nosotros. ¿Te persiguen los pecados de tu vida pasada como el ejército de Egipto? ¿Algunas veces has intentado desenredarte de una situación y has descubierto que todo lo que haces es empeorar las cosas? Entonces, trabaja para no resolver tus problemas por ti mismo. Eso es laborioso, eso es bastante trabajo. Requiere bastante esfuerzo, no esfuerzo de nosotros mismos, sino esfuerzo en permitir que Dios sea el que lo haga. Dejarlo, permitirle. Aquí viene otro párrafo con más preguntas personales. Posteriormente, los israelitas llegaron a las aguas amargas de Mara. ¿Hay amargura en tu vida? ¿Encuentras que aquí, justo aquí, al borde de la eternidad, de repente brotan esas raíces de amargura en tu corazón, atrapándote, dominándote y destruyendo tu paz? Recuerda que Dios convirtió las aguas amargas en aguas dulces. ¿Pero quién fue? ¿Fueron ellos? No, fue Dios. ¿Somos nosotros los que vamos a cambiar nuestras amarguras? No, tenemos que dejárselas a Dios. No buscar la manera de ver a ver cómo encontramos la vuelta para llegar donde queremos llegar. No, por buscar la vuelta, ellos vagaron por el desierto por 40 años por buscar su propia vuelta. El siguiente párrafo. Una vez que Dios sació su sed, los israelitas empezaron a desesperarse porque ahora no tenían comida y no podían suplir su necesidad por ellos mismos. ¿Anhela tu alma algo mejor de lo que este mundo tiene para ofrecerte? ¿Has podido satisfacerte? Ellos clamaron a Dios y Él les dio el pan del cielo. Los israelitas estaban pereciendo por falta de agua y pan, lo más necesario para la vida. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿O has estado bebiendo de la cisterna rota de tu propia justicia, de tus propias obras? Jesús se detiene y te dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los israelitas pasaron por todas esas experiencias educativas, pero aún así no creyeron. No creyeron que ellos mismos no podían y no creyeron que Dios sí podía. Esa es una doble falta. Porque no solamente fue que no creyeron que ellos no podían, sino que tampoco quisieron creer que Dios sí podía. Y a veces, aunque creamos, bueno, yo sé que Dios es el que puede, pero si no creemos que nosotros no podemos, igual no le permitimos a Él que lo haga. Hay que aprender esas dos es como un par de tijeras. Si no las tenemos las dos, no van a funcionar. Tenemos que llegar al momento donde creemos y nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Hasta que no lleguemos a ese punto, no le vamos a permitir a Dios que lo haga todo. Y si tienen algo para subrayar, subrayen esa oración allí también. No creyeron que ellos mismos no podían y no creyeron que Dios sí podía. Y después de todo esto, todavía perecieron. Así que temamos, o sea, veamos esto con reverencia, tomémoslo en serio para no perecer tal como ellos. Nuestra oración debería ser, y aquí esta oración que sigue aquí es una oración muy bella. Oh Señor Dios grande, creador de todo el universo, el único que reina con poder sobre todo, me estremezco y tiemblo ante mi propio corazón. Sí, Señor, yo amo tu ley. Ella es mi meditación todo el día, pero tengo miedo. Miedo de ser hallado esforzándome en cumplirla por mí mismo. Sí, Señor,
Aunque mi imitación pueda ser perfecta, una copia exacta, si no eres tú quien construye la casa, entonces sé que en ese día será quemada como rastrojo. Y tengo tanto temor de que mi engañoso corazón me haga gloriarme en lo que tú haces en mí, que tome y atribuye el honor de la obediencia para mí mismo y que mi corazón se exalte en la vanidad. Verdaderamente, Señor, debe ser necesario que me salves de mí mismo. Sin embargo, me glorío en tu sabiduría, me glorío en tu perfección y aspiro a tu semejanza. Me has llamado a ser como tú mismo, santo, inofensivo, puro, pero no puedo, excepto que tú mismo lo hagas en mí, y creo que lo harás. Creo, oh Señor, que tú sí puedes y quieres obrar en mí, el querer como hacer por tu buena y perfecta voluntad, para que pueda tener el testimonio de Enoc, para que pueda tener la herencia de Abraham y para que pueda disfrutar de la justicia de Jesucristo. Yo creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, que la vida que está en la sangre purificará mi corazón y perfeccionará mi carácter, y que esa sangre, esa vida, se convertirá en mi propia vida, para que pueda recibir una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en Cristo Jesús. Esta debe ser la oración de nuestro corazón. Esta es la oración de alguien que trabaja para entrar en el reposo de Dios. Y una oración tal, Dios nunca la rechazará. Siempre habrá respuesta para el alma sedienta de la justicia de Dios, pues escrito está: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 395, tenemos algo precioso. Dice: con frecuencia tendremos que prosternarnos para llorar a los pies de Jesús debido a nuestras faltas y errores, pero no hemos de desanimarnos. Pues sí, muchas veces encontrarás que el yo intentará hacer las obras y el yo procurará gloriarse en las obras. Y sí, es verdad que muchas veces tendremos que llegarnos a Jesús y llorar a sus pies, pero no tenemos que desanimarnos. Continuamos ahora en la cita que había comenzado antes. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor. Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos alabanza al Señor, quien es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. Nuevamente allí, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Tenemos una parte, sigo leyendo, que obrar en la justicia por la fe, pero nuestra labor es cesar de hacer nuestras obras y obrar para creer más plenamente en Dios. Que nuestro Dios nos ayude a ver su hermosa verdad que cae como el rocío, no solo como palabras en una página, ni tampoco como una teoría de las que se enseñan hoy día, sino que se convierta en una realidad práctica. Esto quiere decir en la vida diaria, ¿verdad? Una realidad práctica para nosotros. Que el Señor nos sostenga hasta el final. Amén. Allí encontramos varias de las respuestas a la pregunta del título de este capítulo. ¿Por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas?
Bueno, nuestro versículo de memoria dice porque Él quería habitar entre ellos, ¿verdad? Esa es una de las razones. Las otras, ahí están. Para que nos diéramos cuenta de que por nosotros mismos no podemos y que solamente Dios puede hacer en nosotros si le permitimos lo que Él está dispuesto y más que capaz de hacer. A Él conviene crecer, mas a mí menguar. Y cuando decimos menguar, no es menguar un poquito, sino menguar y menguar y menguar y menguar hasta que sea cero. Y pedirle al Señor cada vez que vemos en cualquier actitud nuestra que nuestro yo se quiere imponer. Ah, no, para que me escuchen. Ah, no, para que se den cuenta que como yo digo, así tiene que ser, porque si no les va a salir mal. En cualquier momento que veamos esas actitudes y ustedes saben, el Espíritu Santo les muestra como me muestra a mí. Cuando Él nos muestre, digamos en voz alta, sí, Señor, verdaderamente, no debe ser lo que yo quiero. A ti conviene crecer, mas a mí menguar. Esa es la oración que necesitamos proferir cada vez que veamos que nuestro yo quiere levantar su cabeza e imponer su voluntad sobre nosotros. Les invito entonces a que nos arrodillemos para orar. Oremos. Amante Padre Celestial, nos postramos delante de ti, porque eres el único que te mereces la adoración, el culto, la exaltación, la gloria y la honra. Señor, te pedimos que nos perdones porque muchas veces hemos tomado para nosotros lo que te pertenece a ti solamente. Y venimos esta noche a repetir las mismas palabras de Juan el Bautista y a pedirte que escuches nuestra oración cuando decimos, a ti conviene crecer, mas a nosotros menguar. Aún para esto necesitamos tu ayuda, Señor, porque no lo podemos hacer por nosotros mismos. Por lo tanto, Señor, escucha nuestra oración y permite que nosotros te dejemos hacerlo, que tú seas el que mengues, bajes, disminuyas en nosotros ese yo, para que así tú puedas vivir completamente en el espacio que queda en nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén.